Cordial saludo. Para complementar la sesión anterior donde vimos pues la parte teórica, ahora vamos a ver algunos ejemplos sobre las operaciones que se pueden realizar con álgebra y cálculo relacional. Entonces vamos a trabajar sobre una entidad de ejemplo. Esa entidad la vamos a llamar la entidad empleado. Empleado va a tener una cédula del empleado, que va a ser la llave primaria. Empleado va a tener un nombre del empleado, que va a ser de tipo obligatorio. Un apellido del empleado, que va a ser de tipo obligatorio. Un género del empleado, que va a ser de tipo obligatorio. Una fecha de nacimiento del empleado. Una dirección del empleado. Y un fax. Hasta acá pues hemos definido una entidad. Entonces, para ejemplificar un poco, vamos a ver, por ejemplo, cómo se define un dominio. Entonces yo puedo tener una relación R, que para este caso va a ser E, que va a ser nuestro empleado. Y yo puedo decir que él está conformado por un dominio, que puede ser la cédula del empleado, el género del empleado, y la fecha de nacimiento del empleado. Podría definir otro dominio, que podría estar dado por el nombre del empleado, podría estar dado por el género del empleado y podría estar dado por la dirección del empleado. Podría tener otro, que puede estar definido por el apellido, por la fecha de nacimiento y por el fax. Es decir, yo puedo tener una serie de dominios, una serie de comportamientos asociados a una misma entidad. Ahora, para continuar, vamos a ver en la operación, o a trabajar con la operación proyección. Entonces, proyección, como pudimos ver, se representa con el símbolo pi. Yo puedo proyectar una serie de atributos o una serie de valores que están definidos como dominios de una relación o de un esquema. Para este caso, entonces yo podría proyectar la cédula del empleado, el género del empleado, operando
sobre la relación, que para este caso va a ser empleado. Esto nos daría como resultado una nueva entidad que tendría 3 atributos para mostrar información. Que diga 2 atributos para mostrar información. Ahora vamos a trabajar la operación selección. Entonces yo puedo hacer una selección sobre una proyección. Una selección es una condición. Entonces yo podría decir que requiero traer la cédula de los empleados y el género de los empleados. Esto va a ser una operación A. Donde todos los empleados, donde el género de todos los empleados sea femenino. Entonces yo podría tener una operación B donde voy a aplicar una selección, ¿sí?, donde el género del empleado sea femenino, aplicado puede ser sobre toda la tabla o puede ser sobre la operación A. Para nuestro caso pues vamos a decir que lo vamos a buscar en toda la tabla empleado. Entonces vemos ya cómo estas dos operaciones se vuelven importantes para empezar a realizar consultas sobre la base de datos. Vamos a ver esta tabla ya con valores. Pues tenemos la cédula, tenemos el nombre, tenemos el apellido, tenemos el género, tenemos la fecha de nacimiento, tenemos la dirección, y tenemos el fax. Tenemos cédula, diferentes valores, tenemos el nombre, diferentes valores, tenemos el apellido, tenemos el género, la fecha de nacimiento, y la dirección de cada uno.
¿Todos? ¿Desde dónde? Desde acá. Desde este hacia allá. Es por el color. Fecha de nacimiento. Y los valores pues correspondientes a las direcciones y si tienen o no tienen un número de fase. Pongamos que aquí tenemos una tabla lista para trabajar. Ahora sobre ella queremos hacer una proyección. Entonces un ejemplo podría ser: proyécteme los nombres y los apellidos. Proyécteme los nombres y los apellidos sobre una tabla que la vamos a llamar E. Esto nos daría una nueva tabla, nos daría como resultado una nueva tabla que tiene los nombres y los apellidos Entonces esta va a tener ABC, BCD, HJ, KLM, IMN, AJL, BCH, ARS. Para entender un poco mejor lo que es una proyección. Entonces nos da una nueva tabla, que es una tabla pues virtual, es una tabla lógica, que nos permite pues visualizar los valores del dominio que nosotros hemos definido para realizar esta consulta. Ahora, vamos a decirle que nos traiga el nombre y el apellido de la tabla E o de la relación E donde el género sea masculino. Entonces vamos a operar diciéndole que el género sea igual a masculino sobre la transacción A. Entonces el primero realizaría la proyección que me interesa proyectar. Entonces vamos a tener el nombre y vamos a tener el apellido. Pero ¿qué nos mostraría? Nos mostraría solo los valores que coinciden con el género masculino. Entonces nos mostraría ese sería el resultado original de esta transacción o de esta operación o de esta consulta. Más adelante, cuando veamos SQL, vamos a comprender un poco más las operaciones. El SQL está basado en álgebra y cálculo relacional. Entonces podemos ver que esto lo podemos llevar a una consulta. Una operación en SQL o en SQL o en lenguaje de consulta estructurado siempre tiene el siguiente formato.
select from where, donde el select es simplemente una proyección. Es decir, en el select voy a colocar los valores del dominio que he definido para operar o para mostrar. En el from voy a colocar todos los valores que he definido para las tablas que voy a trabajar. Entonces, para este caso voy a trabajar con la tabla E. Y en el where voy a colocar todos los valores que he definido a partir de una selección, es decir, todas las condiciones. Entonces hemos visto cómo podemos operar con el álgebra, el cálculo relacional, y podemos también llevar esto a consultas SQL para trabajar sobre la base de datos. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver un poquito cómo funciona el WinRDBI. Entonces les voy a solicitar por favor que descarguen la herramienta WinRDBI para que puedan realizar sus pruebas. El WinRDBI es una herramienta que me permite realizar pruebas de álgebra y pruebas de cálculo relacional sobre una base de datos. Vamos a ver las diferentes formas de trabajarlo. Ustedes deben crear la base de datos, aunque él trae una base de datos de prueba. Ustedes deben crear su base de datos y empezar a hacer pruebas desde acá, desde el WinRDBI. Entonces, aquí vamos a ver un poco la definición de lo que es el álgebra y el cálculo relacional. Como podemos observar, pues el álgebra y el cálculo relacional lo que me permite a mí es realizar nuevas consultas y obtener los valores asociados a unas operaciones básicas que se realizan sobre cada una de las relaciones, sobre cada uno de los dominios que hemos definido. Entonces vamos a ver un poquito otra vez la definición del álgebra relacional para el WinRDBI. Entonces el álgebra relacional, como podemos observar, pues es una serie de operaciones que me permiten validar a través de consultas que una base de datos se encuentre en buenos términos bien definida. Esas operaciones que podemos realizar, tenemos la unión, la diferencia, la intercepción, ¿sí? Tenemos el producto cartesiano, tenemos el natural join y tenemos el QJoin. Entonces vamos a ver que todas las consultas que nosotros estamos realizando pues son expresiones, que una expresión puede ser una expresión o puede ser una operación, ya sea de selección, ya sea de proyección o ya sea binaria. Ya vimos que la selección pues requiere de una condición aplicada a esa expresión, y ya vimos que la proyección pues es simplemente proyectar o visualizar ciertos atributos o cierto dominio que yo he definido sobre una expresión. También puedo tener operaciones de tipo binario, como el join, como la unión, como el producto, como la diferencia o como la intercepción. Entonces vemos cómo ya podemos trabajar a nivel de álgebra relacional cada una de las operaciones. Es importante pues que instalemos la herramienta y empecemos a realizar este tipo de pruebas. Ahora vamos a ver un poquito cómo funciona el cálculo. Como ya pudimos observar, pues el cálculo relacional
tiene diferentes formas de aplicarse. Entonces tenemos cálculo relacional por dominios, cálculo relacional por nombres y cálculo relacional por tuplas. Entonces vamos a ver cómo funciona cada uno y cómo se puede escribir las diferentes operaciones basadas en cada uno de estos cálculos. Al final los resultados deben ser los mismos, es decir, la consulta me debe arrojar los mismos valores. Lo que sí hay que tener mucho cuidado en la forma como se define. Vamos a ver el cálculo relacional por dominio. Entonces en el cálculo relacional por dominio lo que se hace es definir un dominio. Entonces por ejemplo aquí tenemos un dominio de una tabla original y a partir de ese dominio pues nosotros vamos a operar. ¿Qué operaciones podemos realizar? Cualquier tipo de operación de las que hemos visto. Entonces simplemente vamos a aprender a escribirlo y a operar sobre una base de datos o sobre unas relaciones teniendo en cuenta el cálculo relacional por dominios. Aquí lo más importante del cálculo relacional por dominios es que una vez definido el dominio se debe tener muy en cuenta la forma como se ha escrito o como está definida la tabla o como está definida la entidad, es decir, los espacios o los atributos que existen, si no se van a usar, se deben mantener dentro de la definición de la sentencia. Entonces vamos a ver acá el cálculo relacional por dominios. Vamos a ver una consulta sencilla. Entonces tenemos una tabla a la cual le hemos definido un dominio que va a ser el primer nombre, el segundo nombre o el apellido y el salario. Sobre esa tabla de empleado nosotros simplemente lo que vamos a decirle es que me defina, que me traiga todos aquellos donde el salario sea mayor de 35.000. Entonces vemos acá cómo podemos trabajar sobre una tabla o sobre una relación con cálculo relacional por dominios. Vamos a hacerlo ahora en el ejercicio que tenemos nosotros acá. Entonces, si aplicamos cálculo relacional por dominios, ¿cómo quedaría escrito? Quedaría escrito de la siguiente manera. Entonces tenemos que definimos un dominio que fue el nombre y el apellido. Sobre ese nombre y ese apellido pues vamos a operar. Entonces vamos a operar sobre la tabla o la relación empleado. Y sobre esa tabla o esa relación empleado, ella tiene una definición, empieza por cédula. La cédula no la vamos a usar. Debemos mantener su lugar, debemos mantener su espacio. Vamos a tener el nombre, vamos a tener el apellido, vamos a tener el género. Entonces el género lo vamos a usar. ¿Por qué lo vamos a usar? Porque lo tenemos dentro de nuestra definición, dentro de nuestra selección. Podemos decir de una vez que el género va a ser igual a masculino. Vamos a tener la fecha de nacimiento que no la vamos a usar, vamos a tener la dirección que no la vamos a usar y vamos a tener el FAS que no lo vamos a usar. De esta manera hemos definido una consulta trabajada en cálculo relacional por dominios. Muy bien. Ahora cálculo relacional por nombres. En el cálculo relacional por nombres
lo que hacemos es renombrar, lógicamente, los nombres de los atributos o del dominio que yo estoy manipulando. Entonces, la condición se mantiene, pero lo que sí vamos a mejorar es en la capacidad de escribir muchas más sentencias, porque ya no vamos a estar preocupados por la definición de cada una de las tablas o de cada una de las relaciones. Aquí en este caso simplemente lo que vamos a hacer es manipular la búsqueda a través de los valores asociados o de los apodos o de los nuevos nombres que le hemos asignado a los valores originales. Cabe aclarar que estos nombres o estos alias son lógicos, las estructuras físicas se siguen manteniendo. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es la misma consulta, pero trabajándola por cálculo relacional por nombres. Entonces vamos a definirla. Entonces esta consulta trabajada en cálculo relacional por nombres quedaría de la siguiente manera. Al dominio le vamos a agregar un alias. Yo voy a decir que el nombre se va a llamar N, que el apellido se va a llamar A, y esto operando sobre una entidad o sobre una relación E. Ahora voy a operar sobre ellos, entonces me despreocupo de cada una de las posibilidades que tenía con respecto al manejo de los atributos, y simplemente defino el dominio. Entonces voy a decir que tengo un nombre, que tengo un apellido, que tengo un género, y que voy a operar diciendo que el género debe ser igual a masculino. Entonces acá vemos la diferencia. Ya no tenemos que preocuparnos por la definición de sus estructuras a nivel de entidades, a nivel de relaciones, sino que simplemente opero sobre los alias que he definido en cada uno de los atributos. Ahora vamos a ver el cálculo relacional por tuplas. En el cálculo relacional por tuplas lo que hacemos es renombrar lógicamente a la relación, es decir, nos vamos a despreocupar por lo que sucede a nivel de estructuras, a nivel de definición de sus atributos, y simplemente vamos a manipular es por el renombre que le coloquemos a la entidad o a la relación que voy a manipular. Entonces vamos a construir esta misma, pero ya basados en cálculo relacional por tuplas. Entonces esta misma, vamos a decir, tenemos una tabla de empleado, vamos a decir que vamos a trabajar con el nombre, que vamos a mostrar el apellido, ¿sí? Trabajando sobre
sobre empleado, pero aquí vamos a definir el dominio. Vamos a decir que empleado lo vamos a renombrar por E mayúscula para nuestro caso. Y sobre él vamos a operar. Entonces vamos a decir que empleado punto nombre, que vamos a tener a empleado punto apellido y que empleado punto género puede ser igual a masculino. Entonces miren que son tres formas diferentes de escribir la misma consulta, pero el resultado nos debe dar el mismo, un nombre y un apellido donde el género siempre va a ser masculino. Entonces para este caso pues hemos terminado así los ejemplos básicos de definición de consultas a nivel de álgebra y cálculo relacional. Espero que puedan practicar basados en su herramienta WinRDBI y cualquier inquietud pues se estén comunicando con el tutor. Muchas gracias.